Vamos a ver cómo me llevo con esto. Disculpen la voz, estoy muy resfriada, con mucha disfonía. Y para aquellos que trabajamos en el campo social, estar acá enfrente, acá arriba y con un micrófono es pedir demasiado. Así que la quiero mucho a Marta y este ministerio para aceptarle hacer esto en el día de hoy. Ella más o menos contó un poco qué es lo que yo hago. Hace muchos años que estoy en el Ministerio de Acción Social, dentro de las iglesias, poco más de 30 diríamos, y hace muchísimos años, porque ahora está todo de boga, lo que sea red, pero yo les puedo contar y vamos a ir viendo en el proceso de las diapositivas, que hace muchísimos años que la Iglesia Evangélica trabaja en red, porque trabajar solos en el área del Señor no sirve. Por lo menos es lo que necesitamos. Una red social, si querés ponerla, empezar. Así como definición general, podemos decir que es un relacionamiento de organizaciones y grupos de trabajo con sentido de cooperación, con capacidades de construir nuevos aprendizajes a través del intercambio de sus participantes. Y realmente no puede haber red si no hay personas, si no hay participantes de distintos lados que estemos buscando un trabajo en común. Pero antes de que esto que está medio ahora de boga, el tema de trabajo social en red, y que es tan necesario que hoy trabajemos en red, esto se fue dando porque hemos perdido realmente la red social como contexto inmediato, que era la familia. La familia constituía un sistema intermedio, era la familia que estaba, y la sociedad, que implicaba que todos aquellos vínculos estuvieran cerca de uno. ¿Quién no le dejaba cuando éramos chicos? Nosotros quedábamos en casa de una abuela, de una tía, o si nos faltaba o teníamos alguna necesidad, no teníamos aquella familia ampliada, que a veces hasta en esa familia ampliada entraban los vecinos, porque teníamos tan buena relación. ¿Quién no fue con la tacita a buscar un poquito de azúcar a la casa de la vecina? Teníamos una red de lazos solidarios en una familia cercana, aquellos vínculos que se daban con los compañeros de trabajo, aquellos vínculos que se daban con los amigos, aquellos vínculos que se daban en la iglesia, que además de ser amigos, de ser hermanos, éramos amigos. ¿Se acuerdan cuando teníamos amigos dentro de la iglesia? Bueno, hoy viene media de ustedes la lluvia. Después de lo que escuché anoche a Alejandro, me fui súper inspirada y modifiqué un poco lo que les traía. Esta red, cuya trama debería ser natural y solidaria, es la que se ha visto destruida por políticas neoliberales que nos han conducido al individualismo puro, al pensamiento único, donde no te metas, donde esto es mío, esta es mi iglesia, ¿qué me importa la del otro? Este es mi ministerio, y yo en mi ministerio no lo comparto. A ver si todavía el otro no sabe hacer lo que yo sí sé. Entonces, a partir de este individualismo que hemos estado viviendo en los últimos años, es que han ido surgiendo estas redes sociales e institucionales, por haber roto las redes vinculares naturales, que eran este tejido social que nos sostenía como personas. Y para trabajar en red debemos de tener cierta mirada, ahí está, ciertos objetivos en el trabajo de red. Contención. ¿Contención a quién? ¿Contención a la gente que asistimos o contención entre nosotros que trabajamos? Tiene que ser contención de ambos lados. Hoy por hoy, el 35% de la población solo tiene un nivel de subsistencia. Quiere decir que el 31% de todos los argentinos solo podemos comer, pagar la luz, el gas, nada más. Un 75%
de los ingresos de las personas ocupadas es menor a 600 pesos. Y todavía escuchamos que la canasta, el costo de la canasta familiar es de 750 pesos. Y un 75% de los trabajadores ganan menos de 600 pesos. Un 65% de la fuerza de trabajo está subocupada o trabaja en negro. 45% de la población está por debajo de la línea de pobreza. Y yo siempre que hablo de contención o de trabajo dentro de las iglesias, recuerdo, por si alguna vez sin darnos cuenta nos olvidamos, que muchísimos hermanos que conviven en nuestras iglesias están dentro de estos porcentajes. Por eso el motivo de trabajar en red tiene que ser de contención para aquellos que realmente, para poder dar ciertas respuestas necesarias a la sociedad. Tiene que haber un intercambio de recursos. Tal vez yo pueda dedicarme a una determinada cuestión, pero otra iglesia puede ocuparse de otra determinada cuestión. Un Cáritas por ahí se puede dedicar a otra cosa. Otra ONG de la otra esquina hace algo que yo no hago. Y entonces en este intercambio es que vamos a poder lograr esta gente que está necesitando y poder volver a armar este tejido social que hemos perdido. Podemos brindar capacitación, porque hay temas dentro de las personas, necesidades dentro de las personas y de las familias que realmente necesitan ser especialistas quienes los atiendan. Si se trata de un tema de violencia familiar, por más buena voluntad y contención inmediata que podamos dar de cualquiera nosotros como cristianos, tenemos que ser conscientes que un tema tan delicado como violencia familiar, quien lo trate tiene que ser alguien que sepa del tema. Y gestión, porque todos necesitamos recursos, todos tenemos muy pocas cosas, entonces todos tenemos que hacer una gestión, planificar. Entonces, estos objetivos que son, podría haber muchísimos más, pero realmente como son 4 que están encerrando la idea de lo que sería en una red, es contención, intercambio, capacitación y capacidad de hacer gestión. En este momento hay muchísimas redes sociales y solidarias y de salud que están ayudando a la población, que están construyendo nuevamente este tejido social vincular que hemos perdido. El 61% de estas redes se encuentran dentro de Capital Federal y el 23% de estas 61% son redes de forma global. Ahora les voy a contar de qué se trata. Y el resto son redes que se van uniendo por temas específicos. Las redes hoy por hoy las podemos clasificar según su composición en personales o institucionales. Las redes personales todos debemos de conocer cómo ha crecido y cómo se está moviendo, que es la red solidaria. La red solidaria no está formada por instituciones, está formada por personas que se suman y van respondiendo a determinadas necesidades que el liderazgo va encontrando en la sociedad. Y las institucionales, bueno, como dice la palabra, todas aquellas que ya no es una persona la que participa del trabajo en red, sino que también es la persona, la institución a la que representa, llámese iglesia, ONG, municipio o lo que fuese. Pueden estar clasificadas según el nucleamiento, siendo globales o temáticas. Globales es cuando, por ejemplo, acá en Buenos Aires los barrios están divididos por CGPs. Cada CGP tiene una red zonal que participan todas las instituciones religiosas o no y ONG, participan
de esta red institucional global. Y una vez que están todas las instituciones que trabajen para la comunidad en lo que sea, desde allí se puede ir dividiendo en grupos, es decir, bueno, yo me voy a dedicar, este grupo se va a trabajar en niños, este va a trabajar en, no sé, en gente de la calle, el otro en adicciones, pero realmente la red es global porque va a ocuparse de todo. La temática, hay muchas redes específicas, temáticas, como las que trabajan en HIV, dentro del ámbito nuestro, la Red Viva, que trabaja mucho con niñez específicamente, y bueno, aquellos que van a tomar un tema específico, decir, bueno, yo que trabajo con niños que tienen, que viven en la calle o que son menores de 10 años, me voy a juntar con las personas que tengan el mismo trabajo que yo. Según su estructura, pueden ser formales o informales. Estamos hablando de formales cuando una red ya se constituye como grupo y puede tener su organización. Muchas instituciones funcionan como una sola, tramitando una personería jurídica, presentando proyectos y presentando una personería jurídica ante cualquier situación. Y las informales son aquellas que pueden hacer el mismo trabajo, pero solo juntándose sin ningún compromiso legal. Y ahora que están tan de moda, según la relacionalidad de las personas, pueden ser presenciales, que me parece que son las más ricas, porque el conocernos la cara, vernos, contarnos, compartir un café, hacer nuestra catarsis con lo bien y mal que nos va en el trabajo, es de muchísima bendición. Y las informáticas, muchos de ustedes que están en red, podemos acudir a varias listas que pueden ser temáticas y que nos sirve para nutrirnos de ver qué es lo que está haciendo otras personas en nuestro tema. En una red se necesita un proceso de construcción. Y no es fácil este proceso de construcción. Primero hay que reconocer al otro, al que el otro está, reconocer que yo no puedo solo y que voy a entrar en un proceso que para poder crecer necesito que el otro exista, que no es fácil, porque como les decía recién, venimos de un pensamiento único que nos ha dejado como consecuencia el individualismo. Una vez que podemos reconocer esto, que necesito del otro, aceptarlo. Después, otra cosa que tampoco es fácil para las personas en general, y me atrevería a decir que para nosotros como iglesia tampoco, es reconocer lo que el otro hace. Decir, qué bien lo que mi hermano está haciendo, lo que tal iglesia está haciendo. Porque nosotros tendemos que, o nos pareciera como personas, pero esto es porque somos personas, no por otra cosa, siempre pensamos que hacemos mejor las cosas que el otro. Y sí, mira, pero si yo estuviera trabajando en la iglesia de Guillermo Prey, seguro que modificaría tal cosa. Está haciendo bastante bien la cosa, pero le falta, siempre vemos lo que le falta al vaso y no lo que tiene. Es muy difícil reconocer al otro, pero cuando uno reconoce al otro, encuentra el interés de superarse, de igualdad para arriba, de poder equiparar el trabajo y de poder apoyar, ¿por qué no? Después necesitamos colaborar. Y colaborar puede ser prestar ayuda esporádica o continua, pero que este valor sea un valor de reciprocidad. No que siempre yo colabore y yo no dé nada a cambio. Nosotros tendemos, los que trabajamos con instituciones y con gente en situación de vulnerabilidad, pretendemos que aquellas instituciones que tienen más poder adquisitivo que el nuestro nos den, porque nosotros aparentemente no tenemos nada para dar.
Y a veces lo que nos falta es la capacitación de poder producir. Tenemos un papá Estado que nos provee, tenemos un papá Iglesia que nos provee, y ahora queremos tener una red con un integrante que nos provea. Y realmente tenemos que empezar a trabajar vincularmente, porque la red se tira así y no es que se cuelga. Porque cuando uno cuelga una red en el mar, no es para pescar, sino para no permitir que el otro avance. Y después asociarse para compartir objetivos y tal vez lograr la confianza. Hay varias ventajas y precauciones que tenemos que tener y que en el trabajo en red. Cuando trabajamos en red, como ventaja primordial, apoya la coordinación y los esfuerzos y evita duplicar acciones. ¿Cuántas veces nos matamos haciendo algo y a 2 cuadras de nuestra iglesia hay alguien que lo hace 50 veces mejor que nosotros? Y a veces otra iglesia cristiana, a veces una iglesia católica, a veces una ONG, alguien que se le ocurrió que estaba esa necesidad y desarrolla excelentemente el trabajo. En los años que tengo trabajando en las bases, yo les puedo asegurar que la teología de base es la misma, amar al prójimo. Trabajar en red se responde de manera más eficiente, se fortalecen las áreas de acción, se hace lo que por sí mismo no se podría lograr. Yo no tengo capacidad de darle ni mi iglesia la respuesta a todos. La reflexión y el aporte de todos facilita decisiones adecuadas. ¿Se acuerda cuando pensábamos y reflexionábamos y debatíamos algún tema? Y no solo accionábamos. Creo que a eso también tenemos que volver. Por eso me gusta mujeres de fe que se sientan casi circularmente, a veces uno atrás del otro porque el espacio no da, pero qué bueno es la reflexión, hermanos. Qué bueno es empezar. Esto no sirve, esto que estoy haciendo yo. No sirve, no es productivo, y mucho menos para el trabajo social. Porque estoy en una posición del que sé y allá, que el saber está acá y allá, todos muertos de calor, yo también, pero bueno, todos muertos de calor, pero el saber les explica a ustedes qué es lo que deben de hacer, no sirve. Es importante y a veces solamente de esta manera podemos llegar a tantas personas, pero es importante que esto se pueda llevar y debatir, porque cuando hay una diferencia en lo social, cuando alguien sube un escaloncito, ya no podemos aportar. ¿Se imaginan al Señor Jesús repartiendo los panes y los peces desde acá arriba? A ver, Marta, ¿me alcanzás el pancito, el pececito que voy a hacer? No. Si nosotros leemos socialmente la Biblia, vamos a ver cómo el Señor caminó la calle, cómo se embarró los pies, como se dice en el lenguaje de andar caminando por la calle en los trabajos sociales. Cuando uno está en red, se abren oportunidades para compartir recursos. A lo mejor yo conozco una agencia que apoya los trabajos de las personas que trabajan, qué sé yo, con HIV. Y yo trabajo con inmigrantes, entonces a mí no me van a dar plata para los inmigrantes, le van a dar al que trabaja con HIV. Pero si hay una de ustedes que están en este ministerio, este recurso es facilitador para el otro. La red se puede convertir en un ente referencial de trabajo a nivel nacional o regional y abre la posibilidad de entrelazar servicios, recursos y emprendimientos productivos, que creo que a esto es lo que tenemos que empezar a apuntar, porque para armar nuevamente esta red social de vincular que hemos perdido, tenemos que pensar en que tenemos que tener emprendimientos productivos. Las precauciones que tenemos que tener es
que si no estructuramos desde entrada, desde el primer día que nos reunimos, cómo va a ser el trabajo en red, corremos el riesgo que el trabajo en red lo siga haciendo siempre la persona que pone el cuerpo y hace el trabajo de los demás. Lo más difícil de trabajar en red es llegar a acuerdos, pero se puede. En nuestra red están todas las denominaciones de las iglesias históricas, muchas, y de las iglesias evangélicas modernas. Están todas las denominaciones y podemos llegar a acuerdos. ¿Discutimos? Claro que discutimos. ¿Peleamos? Pero claro que nos peleamos. Pero lo importante es llegar a acuerdos, porque nuestro objetivo es hacer incidencia. Y si no reflexionamos, no debatimos, nunca vamos a poder hacer incidencia en el que necesita, en la sociedad. Otro problema en las redes es la lucha por el poder. ¿Y por qué será Malena la que coordina? Tiene experiencia, pero bueno, yo te cuento que en mi iglesia también ¿por qué? Pero cuando hay elecciones o cuando hay que salir acá, allá, arriba, el otro, ¿quién es la que tiene más tiempo? O a veces no tiempo, porque si yo salgo que no tengo tiempo, pero a veces uno tiene que pensar quién es la persona que va a ir, que va a sacar el tiempo, que se va a jugar por lo otro, que lo va a conseguir. Seguro que hay gente más capaz que yo, pero también hay gente que no se va a tomar un colectivo a las 3 de la tarde para ir no sé a dónde. Otro problema grande en la red es cuando en una red ha crecido tanto que maneja dinero, que yo ahí no entro, me olvidé, me parece que el dinero, tengo una cuestión, acá no lo puse justo en pero ahí maneja dinero sería. Esos son otro de los problemas bastante graves cuando hay dentro de las personas por eso tenemos que ser transparentes, poner los puntos, que 2 o 3 personas sean aquellas las encargadas de hacer transparencia cuando entra dinero a una red, porque la red se tiene que sostener. Hay maneras diferentes de sostener, algunas son redes productivas y otras son redes asociativas y cada una de las instituciones paga. Bueno, cuando alguien va, que de una iglesia o institución sea la que cobra, que la otra nunca dos en la parte administrativa de la misma iglesia, siempre que sean de iglesias diferentes, denominaciones diferentes, barrios diferentes, pero que haya esta transparencia cuando se maneja dinero. Y otro grave peligro que corren las redes es cuando algunas organizaciones grandes no integran la red. Estas son las que obstaculizan el trabajo y a veces hasta se quedan con los proyectos de la red. No va a ser la primera vez que a la red social evangélica, que después les voy a contar el nombre y el proceso, no hayamos visto nosotros algún proyecto impreso en otro lado. Y yo les puedo decir esto que por la gracia de Dios, porque en el lugar en el que estoy trabajando pasa todo lo que sea con relación a los cultos. Y alguna vez leo y digo, pero estos objetivos están en mi computadora, ¿qué pasó con esto? ¿Pero no era esto lo que propuso el hermano de tal red? ¿Cómo que esta otra organización lo va a hacer? No va a ser la primera, espero que sea la última, pero bueno. Y sobre todas las cosas tenemos que tener ética, porque hablar de ética es hablar del hombre. Hoy por hoy el 10% más rico de las personas más ricas del país es 31 veces más rica que el 10% más pobre. En Capital Federal y el Gran Buenos Aires, el 10% más rico de la población es 50 veces más rico
que el 10% más pobre de la población. No tenemos equidad, no tenemos justicia económica. Escuchándolo a Alejandro ayer, yo creo que también necesitamos políticos y actores sociales más justos y que trabajen por una justicia de distribución de los ingresos. Pero también como cristianos no nos podemos olvidar de la gente. Y a veces cuando me causa mucho dolor, porque tal vez tampoco lo haría, ¿no? Dice que la Biblia dice que no había necesidades entre ellos. Y aquí vamos a recordar aquel pasaje que mandó a vender la casa. No sé cuántos de nosotros hoy venderíamos la casa por los pobres. Pero tal vez sin llegar a ese extremo, porque también tenemos que contextualizarnos, sin llegar a ese extremo, ¿cuántos de nosotros compartimos realmente con nosotros? Yo creo que es necesario, es más, es indispensable resignificarnos como ciudadanos el rol del Estado. Y ayer me fui bárbara de acá, ¿no? La verdad que parecía que digo, ay, Alejandro predicó solo para mí, qué bueno, porque dijo lo que yo pienso, qué bien. Pero el Estado está compuesto de personas. Los gobernadores, hoy, gracias a Dios, los han puesto personas que han ido a votar. Los han puesto, o los hemos puesto, aquí nosotros todos presentes. Entonces, tenemos que resignificarnos, ser inteligentes, pensar, reflexionar. ¿Qué vamos a hacer con el rol del Estado? ¿Y qué vamos a hacer con nuestro rol ciudadano para que este Estado sea más justo? Nuestros votos, por 2 veces encima, porque si hubiera sido una cualquiera se equivoca, pero es cierto eso que nos tropezamos 2 veces con la misma piedra, ¿no? 2 veces votamos una política neoliberal que nos ha dejado hoy que un 20% viva y un 80% se muera de hambre. Entonces creo que tenemos que resignificar nuestro rol como ciudadano, como persona. ¿Cómo organizar un trabajo en red? Porque ese tema se lo voy a dejar para Alejandro. Vamos a seguir con la red. Pasamos al otro. ¿Cómo organizar un trabajo en red? Primero, tenemos que identificar a otras iglesias, a otros organismos, a personas que se encuentren trabajando en lo nuestro y convocarlos. No hay demasiado misterio en esto, ¿no? Teniendo en cuenta lo que habíamos visto. Y a las redes no las hacen los números de los componentes, sino los objetivos que tengamos como grupo. A veces cuando nosotros le pusimos como nombre Red Social Evangélica, tienden a decirme, ¿y cuántas iglesias representan? Porque la mía no está y soy evangélica. Puede pasar 2 cosas, que esa persona no se enteró. Yo trabajo solo en Capital, nosotros trabajamos solo en Capital, y ahora, gracias a Dios, se han abierto algunas otras redes zonales, en zona norte, en zona sur, en Bahía Blanca, es decir, han copiado el modelo y tiene que ser zonal y debe ser zonal, porque las necesidades son muy particulares de acuerdo a donde nosotros trabajamos. Y qué sé yo cuántos seremos, no sé cuántos seremos. Sí sé cuántos somos pero no importa el número. ¿Qué es lo que nosotros queremos? El beneficio para los demás. Cuando tenemos un beneficio importante, no nos abocamos solo al grupo que estamos asociados. Hacemos una convocatoria general. El que quiere acudir, acude, y el que no, no acude. Pero bueno, el recurso es para el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios a veces quiere trabajar en red y a veces no, y me parece totalmente lícito que puedan elegir. Desde el año pasado, nuestra red tiene nombre y se llama En la Brecha. Y estuvimos, ni les cuento los años,
pensando en un nombre. Cada vez que cerrábamos el año decíamos, pasó el año y no le pusimos nombre a la red. Y pasó el año y siempre estábamos en que tenía que necesitar un nombre. Y una vez una hermana de la iglesia de Villa Urquiza nos trajo el pasaje de Ezequiel 22:30 y nos propuso esto en la brecha, ¿no? Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Y acá puse puntos suspensivos, que es la otra. Puse puntos suspensivos, no, a ver. Bueno, no importa. ¿Es esta? Es esta. Puse puntos suspensivos, porque realmente lo que dice la Biblia, y si ustedes lo pueden verificar, dice que pusiesen la brecha delante de mí a favor de la tierra, y dice el Señor, y no lo encontré. Y con temor y temblor, si el Señor viniera, queremos estar en la brecha. Amén. Amén, sí, Señor. Desde el año 90 al 96, muchas de las instituciones que componemos la red hoy, estuvimos trabajando como instituciones que se llamaban que trabajan en la comunidad, y nos reuníamos en la Iglesia Bautista del Centro, donde hacíamos encuentros de instituciones que trabajan en la comunidad desde la década del 90 hasta el 96. Y allí participaban todas las iglesias evangélicas que eran convocadas, participaban de todas las denominaciones, empezaron a participar las Cáritas del barrio y muchos organismos de gobierno. Después, en el 97, con esta experiencia tan buena, desde la Convención Bautista Evangélica, desde el Departamento de Acción Comunitaria, nos empezamos a conformar como una red de la CEBA, como le decimos nosotros los bautistas, ¿no? Una red de la CEBA de centros comunitarios. Y paralelamente, por otro lado, otro grupo se comenzó a reunir con algunos objetivos y algunas características similares, y bajo el nombre Proyecto Esther. Y muchos de los que estábamos en este Proyecto Esther también estábamos en el de centros comunitarios de CEBA. Así que entre muchas idas, venidas, juntarnos, 2 reuniones para lo mismo, hicimos un proceso grupal y nos juntamos con el aval del Consejo de Pastores de Capital Federal, porque este Proyecto Esther había nacido en el Consejo de Pastores, y hoy somos en la red en la brecha, y aunque nos siguen conociendo como Red Social Evangélica. Pero bueno, desde el año pasado tenemos nombres. No sé si hay otra red específicamente evangélica dentro de Capital. Sí, todos los CGPs tienen red, de las cuales muchísimas iglesias comparten, pero bueno, siempre decimos que es bueno sumarse y que se sumen las redes. Ahora sí, la otra. ¿Por qué trabajar en red? Jesús se dirigió a las comunidades, se dirigió a las multitudes, a las personas. Las comunidades no son una suma de individualidades, son cuerpos integrados por libertades y voluntades que se conciben esencialmente como seres sociales, por todo lo que hablamos de la familia y los vínculos que hemos ido perdiendo. Cuando Jesús envió a sus discípulos a los pueblos, estaba aludiendo a la vida comunitaria, a la que era común entre ellos. De pueblo en pueblo era la concepción del antiimperio romano, que había desintegrado la organización de amor del pueblo israelita, que fundamentaba sus prácticas y creencias en el pacto mosaico de ser un pueblo de Dios. Creo que esta mirada, con este atravesamiento teológico que le podemos ver al trabajo social, también tenemos que salir de pueblo en pueblo, de casa en casa, de barrio en barrio, porque no sé si no nos tenemos que enfrentar otra vez a otro antiimperio. Pregunto. El trabajo en red es mucho más
y una articulación necesaria para sus fines y logros pragmáticos, al menos el trabajo en red cristiano. El trabajo en red expresa la esencia del ser humano, creado a imagen y semejanza de un Dios trino, que también es una comunidad de amor. Cuando una red, con todos sus hilos y conexiones, que en su individualidad han encontrado también su esencia social, se dirige como tal al o a los próximos, apuntando al ser humano integralmente. Ya no podemos ocuparnos de las necesidades de acá, de a puchito, de a puchito y de a puchito. Creo que tenemos que marchar con una mirada integral, de una misión integral, de un evangelio integral, donde ayer me reía porque me acordaba que cuando yo era chica mi abuela me sabía decir: sos ciudadana del reino y te cortás el pelo. Y yo me sentía como porque yo era de la Alianza cuando era joven y mi abuela era de la Asamblea de Dios. Entonces las mundanas era su hija y sus nietas, que éramos nosotras. Entonces fui tantos años ciudadana del reino de gusto, que hoy me gustaría, o me gusta, o me complace ser ciudadana de Buenos Aires y trabajar para el reino. No se es red social porque su intención sea abarcar mayores espacios. Se es red social porque no se puede concebir el obrar cristiano de otra manera. Las preocupaciones socioeconómicas y de justicia responden a las enseñanzas de Jesús, que se fundamentaron en el amor integral de las personas. Lo que hablaban ayer también de poner el rostro, de estar al lado de salir a curar, a sanar. Ser red y ser social permite romper con tendencias de individualismo que atentan sobre el propósito inicial del reinado de Dios para su pueblo. Una red institucional será siempre una red, aunque no pretenda serlo, pero una red social se conforma cuando se comprende que se podrá ser beneficiado personalmente en la medida que también se beneficia al otro. Si no, trabajemos solos. Y yo, para terminar, porque estoy en el tiempo, y con la próxima diapositiva que ustedes pueden leer, les quiero contar un cuento que lleva 5 minutos, que refleja bastante esto de trabajar en red. Y se llama La ciudad de los pozos. Los que me han escuchado alguna vez, yo insisto mucho con este cuento, así que por ahí lo conocen. Dice: esa ciudad no estaba habitada por personas como todas las demás ciudades del planeta. Esa ciudad estaba habitada por pozos, pozos vivientes, pero pozos al fin. Los pozos se diferenciaban entre sí, no solo por el lugar en que estaban excavados, sino también por el brocal, la apertura que los conectaba con el exterior. Había pozos pudientes y ostentosos, con brocales de mármol y de metales preciosos. Algunos otros eran más pobres, con simples agujeros pelados que se abrían en la tierra. La comunicación entre los habitantes de la ciudad era de brocal a brocal, y las noticias cundían rápidamente de punta a punta del poblado. Un día llegó a la ciudad una moda que seguramente había nacido en algún pueblito humano. La nueva idea señalaba que todo ser viviente que se precie debería cuidar mucho más lo interior que lo exterior. Lo importante no es lo superficial, sino el contenido. Así fue como los pozos empezaron a llenarse de cosas. Algunos se llenaban de joyas, monedas de oro y piedras preciosas. Otros, más prácticos, se llenaron de electrodomésticos, aparatos mecánicos. Algunos más optaron por el arte y fueron llenándose de pinturas, pianos de cola, sofisticadas esculturas postmodernas. Finalmente, los intelectuales se llenaron de libros, de manifiestos ideológicos y de revistas especializadas. Pasó el tiempo. La mayoría de los pozos se llenaron a tal punto
que ya no pudieron incorporar nada más. Los pozos no eran todos iguales, así que si bien algunos se conformaron, hubo otros que pensaron que deberían hacer algo para seguir metiendo cosas en su interior. Alguno de ellos fue el primero, y en lugar de apretar el contenido, se le ocurrió aumentar su capacidad ensanchándose. No pasó mucho tiempo antes de que esta idea fuera imitada, y todos los pozos gastaban gran parte de sus energías en ensancharse para poder hacer más espacio en su interior. Un pozo pequeño y alejado del centro de la ciudad empezó a ver a sus camaradas ensanchándose desmedidamente. Él pensó que si seguían hinchándose de tal manera, pronto se confundirían los bordes y cada uno perdería su identidad. Quizás a partir de esta idea se le ocurrió que otra manera de aumentar su capacidad para crecer no era a lo ancho sino hacia lo profundo. Hacerse más hondo en lugar de más ancho. Pronto se dio cuenta de que todo lo que tenía dentro de él le imposibilitaba la tarea de profundizar. Si quería ser más profundo, debía vaciarse de todo contenido. Al principio tuvo miedo al vacío, pero luego, cuando vio que no había otra posibilidad, lo hizo. Vacío de posesiones, el pozo empezó a volverse profundo, mientras los demás se apoderaban de las cosas de las que él se había desechado. Un día, sorpresivamente, el pozo que crecía hacia adentro tuvo una sorpresa. Adentro, pero muy adentro y muy en el fondo, encontró agua. Nunca antes otro pozo había encontrado agua. El pozo superó la sorpresa y empezó a jugar con el agua del fondo, humedeciendo las paredes, salpicando los bordes y por último sacando el agua hacia afuera. La ciudad nunca había sido regada más que por la lluvia, que de hecho era bastante escasa. Así que la tierra alrededor del pozo, revitalizada por el agua, empezó a despertar. Las semillas de sus entrañas brotaron en pasto, en tréboles, en flores y en tronquitos endebles que se volvieron árboles después. La vida explotó en colores alrededor del alejado pozo al que empezaron a llamar el vergel. Todos le preguntaron cómo había conseguido el milagro. Ningún milagro, contestaba el vergel. Hay que buscar en el interior, hacia lo profundo. Muchos quisieron seguir el ejemplo del vergel, pero desandaron la idea cuando se dieron cuenta de que para ir más profundo debían vaciarse. Siguieron ensanchándose cada vez más para llenarse más y de más cosas. En la otra punta de la ciudad, otro pozo decidió correr también el riesgo del vacío y también empezó a profundizar y también llegó al agua y también salpicó hacia afuera creando un segundo oasis verde en el pueblo. ¿Qué harás cuando se termine el agua?, le preguntaban. No sé lo que pasará, contestaba, pero por ahora, cuando más agua saco, más agua hay. Pasaron unos cuantos meses antes del gran descubrimiento. Un día, casi por casualidad, los dos pozos se dieron cuenta de que el agua que había encontrado en el fondo de sí mismo era la misma, que el mismo río subterráneo que estaba por uno inundaba la profundidad del otro. Se dieron cuenta de que se abría para ellos una nueva vida. No solo podían comunicarse de brocal a brocal, superficialmente como todos los demás, sino que la búsqueda les había despertado un nuevo y secreto punto de contacto. La comunicación profunda que solo se consigue entre sí aquellos que tenemos el coraje de vaciarnos de contenidos y buscar en lo profundo de nuestro ser lo que tenemos para dar. Nosotros tenemos ríos de agua viva y ojalá en esos ríos de agua viva podamos encontrarnos para poder dar todo lo que tenemos a los que más necesitan. Que Dios les bendiga mucho. Gracias por el ventilador.